Hoy hemos querido nuevamente convocar a una persona para poder hablar de este tema. Él es analista constitucionalista. Estoy hablando del señor Paul Antonio Coca, quien ya nos está acompañando. Y lo voy a saludar. ¿Cómo le va? Muy buenos días y gracias por estar con nosotros, Paul. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Quedo muy honrado y agradecido y que todos tengamos un excelente día. Gracias. Fernando Eddy le saluda. Principalmente para poder entrever cuáles son las características principales de este sistema de gobierno, del federalismo. Muy bien, las primeras características son las siguientes. Una, y al contrario de lo que la gente que nos está viendo en este instante lee en redes sociales, etcétera, hay un Estado nacional que se divide ya no en departamentos, se divide en estados. Segundo, se hace un acuerdo político nacional en donde se establece cuáles son las competencias de esos estados, ¿ya? Y sobre todo las competencias del nivel central del Estado. Ojo, no desaparece el nivel central del Estado, sigue habiendo presidente, vicepresidente, legisladores, ministros, etcétera. No desaparece, por si acaso, la figura de la Administración Pública Nacional, porque lo que se hace es absolutamente readecuar todo para un pacto federal. Otra de las características importantes es que los estados toman fuertes decisiones, a diferencia de un estado autonómico. Por ejemplo, un estado, Pando, por dar un ejemplo si fuese federal, incluyendo decidiría cuál es la currícula de estudio que se va a aplicar en ese departamento. El nivel central da el lineamiento básico o contenidos mínimos y el departamento y el Estado federal de Pando, por ejemplo, establecería en base a su realidad qué es lo que se va a enseñar. Y otro aspecto, el más importante, ¿ya? No podemos hablar jamás de un Estado autonómico o un Estado federal sin recursos económicos. En un Estado federal, por ejemplo, ya merced a un pacto, lo que se hace es que el lugar donde se recauda para el Estado se queda con un porcentaje y es ese Estado el que envía al nivel central el otro porcentaje. Envía al nivel federal el porcentaje que le corresponde. Entonces, a diferencia del Estado autonómico, donde todo se recauda, se queda en el nivel central del Estado, y es el nivel central del Estado el que decide cuánto va a entregar a universidades, a gobernaciones y a municipios. Son algunas de las características del federalismo. Ahora, seguramente esto varía dependiendo del grado de federalismo que se tenga, si es válido el término que le estoy lanzando, en cada país. Ahora, me interesa mucho saber qué cambios tendría que sufrir, ya adentrándonos en Bolivia, qué cambios tendría que sufrir nuestra constitución política del Estado y cuánto tiempo tomarían estos cambios para poder convertirnos en un Estado federal. Ese es el punto central. Hay dos opciones o grados de federalismo. El primero, como el caso venezolano, sí, Venezuela, aunque no parezca, es un Estado federal, con la diferencia de que es el nivel central del Estado, que en la gestión Chávez y actualmente la gestión Maduro ha concentrado la gran parte de las atribuciones. Y ojo, el federalismo no solamente es elegir a las autoridades, es que cada Estado, miembro de un Estado nacional, tome decisiones. Caso Suiza, Bélgica, por ejemplo, o Alemania. Ahora, sobre los cambios. Aquí en Bolivia la realidad es muy compleja y complicada. Está bien que ya se haya iniciado el debate. Luis Fernando Camacho y Evo Morales ya lo han iniciado, ya lo han puesto en el tema, ya han puesto en tapete. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir? En Bolivia hay tres tipos de personas. La primera, las que entendemos el modelo federal y estamos dispuestos a debatir con argumentos, con casos ejemplificadores y otros tantos. El segundo aspecto, aquellos que se manejan por consignas, que directamente sin conocer, por ejemplo, van a decir, mi partido me ha dicho que federalismo es separatismo y por eso es separatismo. ¿Y está seguro? Y el tercer aspecto es que hay un grueso de la ciudadanía, ¿ya?, que no conoce y no entiende de lo que estamos hablando. Y aquí hay que tener un proceso, ya hay que tener un proceso de formación federativa, es decir, explicarles qué consiste el federalismo, sus ventajas, desventajas frente a un sistema autonómico y pare de contar. Esto es un proceso que puede tardar 1 o 2 años, dadas las características bolivianas. Luego de esto tendríamos que hablar después de por lo menos 1 año adicional para generar un proceso constituyente que va a terminar ese proceso constituyente como segunda instancia. La primera es la formación, la segunda el proceso constituyente cuando elijamos con un padrón electoral, claro, por votación, obviamente, a los miembros de esa asamblea constituyente, quienes van a tener que ya no modificar una constitución, hacer una constitución desde cero.
Ya no es claro, la actual constitución puede servir de base, pero una asamblea constituyente Hay que cambiar desde todo cero. nuevamente. Correcto, hay que cambiar absolutamente todo. Y la tercera fase, la más importante, es este producto que saque de una constitución federal, tiene que ir a un referéndum popular, donde la ciudadanía a nivel nacional decida si sí a esa constitución federal o no. Si empezamos a trabajar desde ahora, ya con voluntad política de gobernadores, alcaldes, universidades, propio nivel central del Estado, podríamos hablar de que en el mejor de los casos, 5 años, y siendo más pesimista, una década. Bien, ahora la propuesta de Camacho, y quiero leer actualmente y precisamente lo que decía Carlos Mesa respecto a esta propuesta de Camacho. Quiero leerlo. Dice, la propuesta de Camacho tiene que ver con una reivindicación histórica de Santa Cruz y de sectores importantes del país. Así lo dijo el señor Mesa, líder de Comunidad Ciudadana. ¿Usted coincide? Bueno, no solamente es un tema de la reivindicación histórica de Santa Cruz, por si acaso. Es un tema de, si bien es cierto, Andrés Ibáñez en su momento, u otras luchas federalistas, por ejemplo, con la de Carlos Valverde Barberí, actual padre, bueno, el padre de Carlos Valverde, hay que hacer recuerdo al expresidente y ex vicepresidente Carlos Mesa de que es La Paz, ¿sí? La Paz, el que estuvo con una reivindicación histórica federal. Porque en cierto momento Sucre era capital plena y obviamente era el nivel del centralismo en lo absoluto. De hecho, este fue uno de los culpables de que Bolivia pierda su salida soberana al mar. Y en la guerra federal, obviamente, fue La Paz versus Sucre. Sucre mantenía un nivel centralista unitario y La Paz era federalista. Sí, señores, La Paz era federalista. Ganó La Paz la guerra civil, no es un secreto. Y obviamente al tomar la decisión de llevar los órganos del Estado, menos el judicial, a La Paz, sede de gobierno, el tema federalismo se apagó por un solo voto. Bien. Entonces es una lucha, esto, ¿saben qué? No solamente es una lucha de La Paz o Santa Cruz, es también una lucha de la gente que quiere que su región progrese, respetando una unidad nacional, que sobre todo tomemos el poder, ya no la famosa frase votar, pero no elegir. Paul, le voy a hacer una última pregunta para la cual le pido que solo me responda sí o no y el por qué me lo va a desarrollar en una segunda temporada de esta entrevista. ¿Le parece? Quiero consultarle, ¿eso no es el tiempo de federalismo en Bolivia? Es tiempo. Bien, el por qué me lo responde en otra ocasión, por favor. Quiero dejar a la gente allí pendiente y que poco a poco vamos entendiendo estos conceptos que son importantes. Gracias, Paul Coca, por atendernos. Muchas gracias por la invitación. Les quedo agradecido. No, por favor, el gusto siempre es nuestro de poder conversar con ustedes. Esto es la Revista al Día, señores, 6:49.